cuando trabajaba 5 veces al día en Nueva York, un compañero bromeó una vez diciendo que no era ninguna sorpresa ver cualquier coche de lujo en la calle, pero había una regla: si alguna vez veías a alguien conduciendo un Cadillac La Bestia con 4 seises en la matrícula, hagas lo que hagas, no te metas con él. Sin embargo, nunca le di importancia, porque mi novia era alguien a quien había encontrado, una chica dulce y despistada que no recordaba nada de su pasado. Estaba ahorrando lo suficiente para llevarla de vuelta a mi ciudad natal y casarme con ella. Un día, recuperó la memoria de repente y se dio cuenta de que era la heredera de una dinastía neoyorquina. Me mudó de nuestro apartamento de $200 al mes a una mansión de 1800 metros cuadrados. Pero desde ese día, la Chloe que me había amado más que a su vida se había ido. Usaba vestidos de diseñador, se adornaba con joyas invaluables y negociaba contratos millonarios. Empezó a salir de fiesta toda la noche, y pronto, los rumores de su romance con el heredero de la familia Sterling eran la comidilla de la ciudad. Sentí que me desgarraban el corazón. Por fin comprendí que ella vivía en las nubes mientras yo seguía atrapado en el lodo. Era hora de irme. Así que ese mismo día llamé a la señora Hayes y acepté sus condiciones: $25 millones. Salir del país en una semana y alejarme de mi hija para siempre. La señora Hayes se sentó frente a mí, con el rostro lleno de desprecio. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Una vez que firmé, no hubo vuelta atrás. Asentí con calma, tomé el cheque y me fui. Después de terminar mis trámites de inmigración, llegué a casa y encontré a Julian Sterling en la sala, riendo y bromeando con Chloe. Al verme, se levantó de inmediato y dijo con una sonrisa burlona: Ethan, mis padres insisten en que Chloe me lleve a la subasta esta noche. No te equivoques. Miré a Chloe, pero estaba ocupada ajustándose el vestido, sin siquiera mirarme. No lo estoy, dije en voz baja. Lo que ustedes dos hagan no tiene nada que ver conmigo. Las manos de Chloe se congelaron y frunció el ceño. Abrió la boca para hablar, pero Julian la interrumpió. ¿Por qué no vienes con nosotros, Ethan? No es que tengas nada mejor que hacer. Antes de que pudiera negarme, Julian ya me había agarrado del brazo y me había metido en el coche. La casa de subastas estaba deslumbrante. Chloe se sentaba en la primera fila, ganando pujas tras pujas por piezas de joyería extravagantes, que luego entregaba con naturalidad a Julian, que estaba a su lado. Julian le sonreía con ternura, inclinándose para susurrarle al oído de vez en cuando. Su intimidad era un espectáculo doloroso. Chloe, ¿no deberíamos comprarle algo a Ethan también?, sugirió, fingiendo consideración. El tono de Chloe era monótono. No, él no se sentiría cómodo con cosas así. Al oír esto, la comisura de los labios de Julian se curvó. Desde un ángulo donde Chloe no podía ver, me dedicó una sonrisa triunfal. Bajé la mirada, con las yemas de los dedos recorriendo el borde del catálogo de subastas. Un frío vacío me invadió el pecho. ¿Sería que no estaría cómodo o que no merecía nada? A sus ojos, supongo que siempre sería el niño pobre de los barrios bajos. Incluso estando a su lado ahora, era fundamentalmente indigno de tal lujo. Pero no importaba. Pronto, no habría nada entre nosotros. Me senté en silencio en un rincón, viendo a Chloe gastarse una fortuna en Julian, viéndolos actuar con tanta intimidad como si nadie más existiera, como si yo fuera solo una espectadora insignificante. Eso fue hasta que se presentó a subasta el último objeto, un colgante de jade. Se me cortó la respiración, y sin darme cuenta, apreté los dedos en un puño. Era la reliquia de mi abuela. Hace 3 años, Chloe había empezado a trabajar limpiando ventanas de rascacielos para comprarme un regalo de cumpleaños. Se cayó del edificio y casi muere. Para reunir el dinero para su cirugía, me vi obligado a vender lo único que mi abuela me había dejado. Más tarde, cuando por fin tuve suficiente dinero para comprarlo, el colgante ya se había vendido. Busqué en todas las tiendas de antigüedades de la ciudad, pero nunca lo volví a ver. Y ahora, aquí estaba, apareciendo de repente ante mis ojos. Una oleada de esperanza me recorrió y, casi instintivamente, levanté mi remo. 100.000. Julián me miró atónito, soltó una suave carcajada y levantó su propio remo. 300.000, 400.000, 500.000. Después de unas cuantas vueltas, Chloe frunció el ceño, mirando a Julian y a mí. Finalmente,
simplemente levantó la mano, haciendo una oferta final sin oposición y ganándose el colgante al precio más alto de la noche. El subastador bajó el mazo. «Felicidades, señora Hayes». Mientras la sala bullía de emoción, se volvió hacia Julian y le dijo, «Como le gusta tanto, es suyo». La paleta de pujas se me cayó de la mano, resonando en el suelo. Observé aturdida cómo un miembro del personal le entregaba respetuosamente el colgante a Julián, quien lo tomó con una sonrisa en los labios. Justo cuando sus dedos rozaron el borde de la caja, dejó escapar un repentino UPS, crack. El colgante de jade se deslizó fuera de la caja y se hizo añicos contra el suelo de mármol, partiéndose en dos. En ese instante, me quedé sin aliento, y lo único que pude oír fue el sonido agudo y penetrante de su rotura. Mi mente se quedó completamente en blanco. Actué por puro instinto, apartando a Julian de un empujón mientras corría hacia adelante, con las manos temblorosas al alcanzar los pedazos rotos del suelo. La expresión de Chloe se volvió gélida. Sujetó a Julian, que se tambaleaba, y cuando me miró, su voz era baja y cortante. «Ethan, ¿qué crees que estás haciendo?» Levanté la vista, con los ojos ardiendo y la voz temblorosa. «¿Qué estoy haciendo?» Esa era la reliquia de mi abuela. ¿No me prometiste una vez que si la volvías a ver, me la comprarías? Pero ahora ni siquiera la recuerdas, ¿verdad? Chloe se quedó paralizada un instante, como si un recuerdo hubiera aflorado, pero su mirada enseguida se volvió fría. Eso fue hace tanto tiempo. ¿Cómo iba a recordarlo? Su voz era gélida, con un deje de ira. Además, Julián no lo hizo a propósito. ¿Cómo pudiste empujarlo así? Los ojos de Julian se llenaron de lágrimas mientras la agarraba de la manga, con una expresión patética. Lo siento mucho, es todo culpa mía. Chloe frunció el ceño. Ella le secó las lágrimas con suavidad, con voz suave. No es tu culpa. Luego me lanzó una mirada fría, con tono firme. Haré que reparen el colgante. Deja de hacer un escándalo. Dicho esto, rodeó los hombros de Julian con un brazo y se alejó con los dos pedazos rotos, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé paralizada, viéndolos desaparecer, con el corazón como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho, el dolor era tan intenso que me costaba respirar. Para cuando terminó la subasta, había empezado a llover fríamente. Me quedé en la entrada, viendo cómo el Maybach negro de Chloe se alejaba a toda velocidad con Julian dentro. El lugar estaba en una zona remota, y después de esperar 30 minutos sin encontrar un taxi, no tuve más remedio que empezar a caminar a casa bajo el diluvio. Al llegar, tenía los pies entumecidos por el dolor. Me di una ducha rápida antes de desplomarme en la cama y taparme la cabeza con las mantas. Intenté no pensar en lo que había sucedido recientemente. En cuanto lo hacía, una oleada abrumadora de dolor y pena me invadía. Nadie entendía que nunca quise a Chloe Hayes, la heredera neoyorquina. Solo quería a la Chloe que se apretujaba conmigo en ese pequeño y destartalado apartamento, la que se reía suavemente y me llamaba Ethan. Pero esa chica se había ido y nunca volvería. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas me resbalaran por la cara. Al día siguiente, alrededor del mediodía, el sonido de la puerta al abrirse me despertó sobresaltado. Y Lou estaba de pie junto a mi cama. Hay una cena familiar esta noche. ¿Vienes conmigo? No quería que sospechara nada antes de irme. Así que, tras un momento de silencio, asentí. La mansión Hayes estaba iluminada por las luces. Al seguir a Chloe al interior, lo primero que vi fue a Julian, cómodamente sentado en el sofá. Vestía un elegante traje de Chanel y charlaba afectuosamente con la señora Hayes, mientras el señor Hayes permanecía a su lado, sonriendo y asintiendo. Era la viva imagen de la felicidad doméstica. Chloe, ¿estás aquí? La señora Hayes la saludó con cariño, ignorándome por completo mientras tomaba a su hija del brazo. Julián te ha estado esperando. Chloe hizo una pausa y me miró instintivamente. Probablemente esperaba ver dolor en mis ojos, o al menos una expresión de dolor. Pero me quedé allí quieto, tranquilo, como si nada me importara. Ethan también está aquí. Julian fingió sorpresa y luego sonrió con cariño. Vamos, siéntate. Siéntete como en casa. La señora Hayes finalmente me miró con voz fría. Ya que estás aquí,
intenta portarte bien. No avergüences a nuestra familia. No dije nada. En la mesa, la señora Hayes y Julian cotilleaban sobre su círculo social, mientras el señor Hayes y Chloe hablaban de negocios. Nadie me dirigió la palabra. Me sentía invisible, comiendo en silencio, mientras los insultos apenas disimulados de la señora Hayes llenaban el ambiente. Casarse con la familia adecuada es fundamental. Hay quienes simplemente no saben cuál es su lugar. Julian y Chloe crecieron juntos. Se conocen a la perfección. Son la pareja perfecta. Ya lo había oído infinidad de veces. Al principio, Chloe la interrumpía con una mirada fría. Después, simplemente fruncía el ceño y decía, «Mamá, ya basta». Ahora, ni siquiera se molestaba en fruncir el ceño. Bajé la cabeza y di un sorbo a mi sopa. El líquido caliente me resbaló por la garganta, pero no logró calentar mi corazón helado. Después de cenar, Chloe nos llevó a casa. Julian se sentó con naturalidad en el asiento del copiloto, dejándome sola atrás. En el estéreo sonaba una canción que le gustaba a Julian, y se rió con Chloe mientras hablaban de la cena. Miré por la ventana las borrosas luces de neón, recordando de repente un invierno de hace años. Estaba llevando a Chloe a casa en mi bici de segunda mano, y ella me rodeó la cintura con sus brazos, metiendo sus manos congeladas en los bolsillos de mi abrigo para abrigarlas. Ethan, había dicho, cuando sea rica, me compraré un buen coche para que no vuelvas a pasar frío. Bueno, ahora ella era rica, pero yo no era su copiloto. De repente, un par de faros cegadores destellaron frente a nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, vi un camión que se desviaba bruscamente, dirigiéndose directamente hacia nosotros. En el estruendo ensordecedor que siguió, lo último que vi fue a Chloe lanzándose hacia el asiento del copiloto sin dudarlo un instante, usando su propio cuerpo para proteger a Julian. Mientras tanto, la inercia me arrojó violentamente contra el asiento delantero. Mi cabeza se estrelló contra el parabrisas y la sangre me nubló la vista al instante. En el último segundo antes de perder el conocimiento, habría jurado que oí el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Resultó que, incluso en un momento crucial, ya no era yo a quien ella había elegido proteger. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con tanto dolor que apenas podía moverme. Apenas había logrado incorporarme cuando la puerta se abrió de golpe y la señora Hayes entró con sus tacones altos. «Ethan, ¿no te dije que te fueras del país?» Me miró con desdén. «¿Sigues aquí?» «Sigues aferrado a la fantasía de casarte con un miembro de la familia Hayes». La miré con calma. «No te preocupes, en cuanto me aprueben la visa, me iré». Hice una pausa y añadí, «Me iré tan lejos que nunca podrá encontrarme». La señora Hayes se burló, «Eso espero». Justo cuando terminó de hablar, la puerta se abrió de nuevo. Chloe estaba de pie en el umbral, con expresión sombría. «¿A dónde? ¿Quién se va?» Bajé la mirada y mentí. «Tu madre vino a verme». Le dije que estaba bien y que podía irse. Al verla hacer fila, la señora Hayes fingió preocupación antes de excusarse diciendo que tenía asuntos que atender y se iba. Nos quedamos solos en la habitación. Chloe se acercó a la cama con la voz tensa. El choque fue rapidísimo. No tuve tiempo de pensar. Solo tarareé suavemente. «Lo sé, está bien». Chloe parecía desconcertada. «¿No estás enojada?» «No». Chloe me miró fijamente a los ojos, buscando alguna señal de dolor o enojo. Pero mi expresión era tan quieta y sin vida como un charco de agua estancada. De repente, pareció frustrada y extendió la mano para tocarme la cara. «Deja de hacerte el difícil, Ethan». «No estoy realmente enojada». Aparté la mirada de su contacto, con voz tranquila pero firme. «Necesito descansar». Julián también estaba herido. «Deberías ir con él». Dicho esto, cerré los ojos y le di la espalda. La sentí allí de pie un buen rato antes de que finalmente cerrara la puerta y se fuera. Durante los días siguientes, Chloe vino a visitarme todos los días. Se sentaba junto a mi cama, revisando documentos, y de vez en cuando me preguntaba si tenía algún dolor. Siempre negaba con la cabeza. Pero cada vez que me despertaba, la silla junto a mi cama estaba vacía.
Solo oía a las enfermeras susurrándose. Ese señor Sterling, en la sala VIP de al lado, tiene una novia increíble. Se queda con él toda la noche. He oído que es la heredera de la corporación Haas. Tan hermosa y dedicada. Cerré los ojos y fingí no haber oído nada. El día que me dieron de alta, Chloe vino a recogerme ella misma. Arrastré lentamente mi cuerpo, que aún se recuperaba, hasta el coche, pero me quedé paralizada al alcanzar la manija de la puerta. Julián estaba sentado en el asiento del copiloto. Me dedicó una sonrisa amable. ¿Te importa si me llevo? ¿Verdad, Ethan? Me mareo un poco en el coche, así que necesito sentarme adelante. Chloe frunció el ceño, como si quisiera explicarse, pero hablé antes de que pudiera. No pasa nada. Me subí tranquilamente al asiento trasero, observándolos a ambos frente a mí como si fuera un completo desconocido. Chloe me miró por el retrovisor. Entreabrió los labios como si fuera a decir algo, pero al final, guardó silencio. El coche se detuvo frente a una lujosa mansión y me di cuenta de que Chloe no me llevaba a casa. Me había llevado a las bodas de oro de una persona mayor y respetada de su círculo social. ¿No es la señora Ayes? ¿Por qué trajo a dos acompañantes? El de la camisa blanca debe ser Ethan, ¿verdad? He oído que es de barrios bajos, de origen muy común. El señor Sterling y la señora Ayes son la pareja perfecta. Son del mismo mundo. La charla de los invitados era alta y clara, pero yo permanecí en silencio en un rincón, fingiendo no oír nada. Chloe estuvo al lado de Julian todo el tiempo, sirviéndole bebidas y poniéndole la chaqueta sobre los hombros. Sus ojos se llenaron de una ternura tan profunda que parecía que se iba a derretir. Ethan, déjame presentarte a unos amigos, dijo Julian, apareciendo de repente a mi lado. Me tomó del brazo con familiaridad. Antes de que pudiera soltarme, me arrastró hacia un grupo de niños ricos y arrogantes. Este es Ethan, el novio de Chloe, anunció Julian con una sonrisa. Entonces, de repente, cambió a un alemán fluido y se lanzó a conversar con los demás. Se sorprendieron un momento, pero se recuperaron enseguida y se unieron, riendo y charlando en alemán. Me quedé allí como una isla, completamente aislado por un muro de lenguaje que no entendía. Ethan, Julian me dijo de repente en inglés, ¿qué te parece? ¿Qué? Ah, disculpa. Olvidé que no hablas alemán. Julian puso cara de disculpa y luego se volvió hacia los demás para explicarles. Ethan no ha estudiado ningún idioma extranjero. Por favor, no le hagan caso. Unas risitas suaves recorrieron el grupo, cada una como una pequeña aguja que me atravesaba el corazón. Está bien, siempre puede aprender, dijo Julián, dándome una palmadita en la mano. Su tono era tan suave que parecía consolar a un niño pequeño e ingenuo. Bajé la mirada, con las uñas clavándose en las palmas. Bajo sus miradas, una mezcla de burla y lástima, me sentí como un payaso en público. Justo entonces, el anfitrión anunció un pequeño juego. Se invitó a las parejas a interpretar un dúo de piano en el escenario, y la mejor interpretación se llevaría un valioso juego de relojes de diseño. Los ojos de Julian se iluminaron. Tiró de la manga de Chloe como un niño mimado. Llevo siglos queriendo esos relojes. Chloe, se acerca mi cumpleaños. ¿Podrían tú y Ethan ganármelo? Los niños ricos a su alrededor se rieron a carcajadas. Julian, lo estás poniendo en aprietos. El tipo ni siquiera habla alemán. ¿Cómo se supone que sabe tocar el piano? Eso es para la alta sociedad. ¿Por qué no tocan juntos tú y la señora Ayes?, sugirió alguien. Julián miró a Chloe. ¿Podríamos? Chloe asintió levemente. Bien. Julian me miró con aire de suficiencia. Bueno, entonces me prestaré a Chloe un ratito. Los dos subieron al escenario, y en cuanto sonaron las primeras notas del piano, toda la sala quedó en silencio. Los dedos de Julian danzaban sobre las teclas, y el acompañamiento de Chloe era impecable. Tocaron como si fueran la pareja de verdad, en perfecta sincronía. Los invitados murmuraron de admiración. Abajo, estaba rodeado de los amigos de Julian. ¿Ves eso, Ethan? Vaya pareja poderosa. Un paleto como tú que no habla alemán ni toca el piano.
¿Qué te hace pensar que eres lo suficientemente bueno para la heredera Ayes? Si tienes algo de sentido común, te irás de aquí ahora mismo. Un chico pobre intentando casarse con una fortuna. No hagas el ridículo. Su risa áspera me hizo sentir como cristales rotos en los oídos. Apreté los puños y me di la vuelta para irme, pero alguien me hizo tropezar. Caí al suelo con fuerza y un dolor abrasador me recorrió todo el cuerpo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un tacón de aguja rojo me presionó la muñeca. Oh, lo siento mucho, dijo la socialité que me había pisado con fingida sorpresa, frotándome la mano con el tacón con malicia. No te vi ahí. Oí un crujido espantoso. El dolor era tan intenso que me nubló la vista. Instintivamente, miré hacia el escenario, hacia Chloe. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Solo pude suplicarle con la mirada que me ayudara, y ella me miró, solo una vez. Luego, como si estuviera viendo a un completo desconocido, apartó la mirada con frialdad y volvió a pasar las páginas de la partitura para Julian. Me mordí el labio con fuerza, negándome a emitir un solo sonido. Recordé que hacía 3 años me había hecho un pequeño corte en el dedo mientras trabajaba en un supermercado. Chloe estaba tan preocupada que se saltó su turno para ir corriendo a arrastrarme a una clínica a que me lo vendaran. La doctora dijo que no era nada, pero se empecinó en quedarse a mi lado toda la noche, aterrorizada de que me infectara y me diera fiebre. Y ahora, mientras alguien me aplastaba los huesos bajo el talón, ni siquiera se molestó en mirarme. Chloe y Julian compartieron una sonrisa, como un príncipe y una princesa de cuento de hadas. ¡Ah! El tacón afilado volvió a rechinar, y oí el crujido inconfundible y espantoso del hueso de mi muñeca al romperse. Un dolor insoportable me inundó cada nervio del cuerpo. Mi visión empezó a distorsionarse y a nublarse. En el último momento antes de que todo se oscureciera, oí que la música de piano terminaba, seguida de un rugido de aplausos. Al despertar, el aire de la habitación del hospital olía a antiséptico. Un médico le explicaba mi estado a Chloe. Señora Ayes, la muñeca de Ethan sufrió una fractura conminuta. Incluso después de que sane, el daño será permanente. Nunca más podrá levantar objetos pesados. El dolor será inmenso y probablemente tendrá problemas para dormir durante el próximo mes. Debes asegurarte de que reciba el cuidado adecuado. Me quedé pálido. Instintivamente intenté levantar la mano para agarrar el vaso de agua de la mesita de noche, pero un dolor agudo y punzante en la muñeca me hizo tirarlo. ¡Crack! El sonido del cristal al romperse hizo que tanto el doctor como Chloe se voltearan. Después de que el doctor se marchara con un suspiro, Chloe corrió a mi lado y me sirvió otro vaso de agua. Me lo entregó con el ceño fruncido. Parecía que le costaba encontrar las palabras antes de finalmente hablar. Lo siento. Estaba tocando el piano. No te vi caer. ¿Todavía te duele? La miré a la cara, y lo primero que vi en mi mente fue la ternura con la que había mirado a Julián al piano. No me había visto o simplemente no le había importado. Cerré los ojos lentamente, reprimiendo el dolor en el pecho, y dije, palabra por palabra, voy a llamar a la policía. Chloe me miró atónita. ¿Qué? ¿No oíste al médico? Levanté el brazo escayolado, me ardían los ojos, pero me negaba a llorar. Tengo la mano destrozada. ¿No deberían los que hicieron esto asumir las consecuencias? La expresión de Chloe se complicó. Solo significa que no puedes levantar cosas pesadas. Ahora las cosas son diferentes. Conmigo aquí, nunca más tendrás que hacer ese tipo de trabajo. Hizo una pausa. Son amigos de Julián. Si presentas cargos, será muy vergonzoso para él. ¿De verdad tienes que complicar tanto las cosas? Me mordí el labio tan fuerte que noté el sabor a sangre. Entonces, ¿solo para evitarle la vergüenza a Julián, se suponía que debía tragarme esto? Voy a llamar a la policía. Chloe guardó silencio un momento y de repente sacó su chequera. Si insistes en complicar esto, te pagaré en su nombre. El rasgueo del bolígrafo sobre el cheque era ensordecedor en la silenciosa habitación. Cada trazo era como un puñal que se me clavaba en el corazón. Al escribir el primer dígito, apreté con más fuerza, el sabor metálico de la sangre me inundó la boca. Cuando vio que no lo aceptaba,
Debió pensar que la cantidad era demasiado baja. Rompió el cheque y empezó a escribir uno nuevo. Uno, luego otro, y otro. La cantidad del cheque seguía subiendo. Cuando finalmente me entregó un cheque por $15 millones, de repente recordé una noche lluviosa de hace 3 años. Vivíamos en un pequeño apartamento de 9 metros cuadrados. Había trabajado horas extra hasta las 3 de la mañana y llegó a casa empapada por la lluvia, pero aún así sonrió al abrazarme. Ethan, susurró. Voy a ganar $1 millón para que nunca más tengas que sufrir. Había cumplido su promesa, pero no de la forma que jamás imaginé. Ahora podía firmar un cheque por $15 millones sin pensarlo 2 veces, pero era para comprar el silencio de quienes me habían aplastado. $15 millones, ¿es suficiente?, preguntó, extendiendo el cheque. Me temblaba la mano al tomar el frágil papel. Entonces empecé a reír. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por la cara, salpicando el cheque y manchando la tinta. Ya basta. Mi voz estaba tan ronca que era irreconocible. Chloe, por fin cumpliste tu promesa. Me miró confundida, con el ceño ligeramente fruncido, como si no tuviera ni idea de lo que le decía. ¿Cómo iba a entenderlo? La Chloe que me abrazó fuerte en nuestro pequeño apartamento y me prometió ganar $1 millón para que tuviera una buena vida llevaba mucho tiempo muerta. Había muerto tan completamente que no quedaba ni rastro de ella. Después de ese día, Chloe nunca regresó al hospital. Pero todas las mañanas, a las 10 en punto, llegaba su asistente con cajas de regalo de suplementos nutricionales exquisitamente envueltas. Hoy era una caja de sopa de nido de pájaro. Ayer fueron hongos cordyceps. El día anterior, colágeno importado. La señora Ayes me pidió que le informara que ha estado muy ocupada con el trabajo. La asistente, de pie junto a mi cama, me decía con un tono respetuoso y distante a la vez. Quiere que te concentres en tu recuperación. Yo solo asentía, con la mirada fija en la creciente pila de cajas sin abrir en mi mesita de noche. Los logotipos dorados del empaque brillaban al sol, tan brillantes y deslumbrantes como la vida de Chloe. Después de que la asistente se fuera, abrí mi teléfono y vi que Julian había actualizado su Facebook. Era una foto de él apoyado en el hombro de Chloe con las aguas turquesas y el cielo azul de las Maldivas como telón de fondo. El pie de foto decía, gracias a alguien por dedicarme tiempo en su apretada agenda. Me quedé mirando la foto un buen rato hasta que me empezaron a arder los ojos. Así que a esto se refería con, demasiado ocupada. Estaba ocupada de vacaciones en las Maldivas con Julián. Justo cuando estaba a punto de bloquear mi teléfono, apareció un nuevo mensaje de texto. Por fin, todo estaba llegando a su fin. Ya no tendría que contar los segundos esperando a que volviera a casa. No tendría que comer cenas frías sola en mitad de la noche. No tendría que soportar las miradas de desprecio de la señora Ayes. Y lo más importante, por fin pude soltar esa parte de mí que aún se aferraba a los recuerdos, sollozando de dolor. A la tarde siguiente, di el alta en el hospital y fui directo al centro de visas a recoger mi pasaporte y mi billete. Al volver a la mansión, Chloe y Julian estaban charlando en la sala mientras los guardaespaldas llevaban el equipaje a una de las habitaciones de invitados. Al verme, ambos voltearon a verme. Chloe bajó la mirada y empezó a explicar, los padres de Julian están de viaje y él tenía miedo de estar solo en casa, así que se quedará aquí una temporada. Los Ayes y los Sterling son viejos amigos de la familia y nuestras empresas están asociadas, así que es mi deber cuidarlo. No tuvo que darme explicaciones. A día de hoy, no tenemos nada que ver. Asentí y empecé a subir las escaleras. Ah, por cierto, Julian me llamó y me detuvo. Chloe y yo vamos a ver un musical más tarde. ¿Quieres venir, Ethan? Antes de que pudiera responder, Chloe habló por mí. Sigue con la mano lastimada. Debería quedarse en casa y descansar. Además, de todas formas no lo entendería. Me detuve en las escaleras y me volví con una sonrisa pálida. Tiene razón. No lo entendería. Poco después de que se fueran, terminé de empacar. Me quedé en medio de la habitación, mirando el espacio que una vez albergó tantos de mis sueños, y ahora me sentía desolado. Nuestra foto seguía en la mesa de centro. En ella, la mirada de Chloe era tan tierna, como si yo fuera la única persona en su mundo.
Pasé los dedos suavemente por el marco y luego lo puse boca abajo. Caminé hasta la puerta principal, dejé la llave en la consola del recibidor y cerré la puerta silenciosamente. Hace 3 años, en una noche de tormenta, encontré a una chica cubierta de sangre en un callejón. Me sentí como si hubiera encontrado una estrella fugaz. Ahora, 3 años después, me marchaba en silencio, arrastrando mi maleta. Las luces de la mansión se desvanecían en la distancia, como si esa estrella nunca hubiera brillado en mi vida. Mientras tanto, en el teatro, la música subía de volumen y los artistas subían al escenario, pero una vaga sensación de inquietud se apoderó de Chloe. Una extraña ansiedad la inquietaba. No podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de escapársele de las manos. El musical terminó, pero había estado tan distraída que no habría podido decir de qué se trataba. Una voz en su cabeza le gritaba que se fuera a casa. En cuanto cayó el telón, Chloe se puso de pie de un salto, actuando por puro instinto. Su movimiento brusco sobresaltó a Julian. Al verla dirigirse a la salida, corrió tras ella. «Chloe. Chloe, ¿qué pasa? ¿No te gustó el espectáculo?» Al oír su voz, Chloe se detuvo y lo miró antes de negar con la cabeza. «No, acabo de recordar algo que tengo que hacer. Haré que envíen un coche para llevarte a casa». Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, ignorando a Julian que la llamaba. Julian no tenía ni idea de qué había hecho para molestarla y obligarla a irse tan bruscamente. Pensó en lo que ella había dicho y se burló. Aunque estuviera enojada, no importaba. La alianza matrimonial ya era un hecho, y con la sociedad de su empresa en juego, nada podía salir mal. Chloe no sabía qué le pasaba. Incluso de pie frente a la puerta de la mansión, seguía aturdida. Empujó la pesada puerta principal, entró y, sin darse cuenta, gritó el nombre familiar, Ethan. Pero los segundos pasaban y no había respuesta. Fue entonces cuando recordó que hacía tiempo que no le respondía cuando me llamaba. ¿Cuándo había empezado eso? Parecía haber empezado el día que la confronté con una foto suya en una cita con Julián, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándole qué pasaba. Con impaciencia, tiró la foto a la basura y me despidió. Te lo dije, era una reunión de negocios. ¿Por qué sigues sacando a relucir cosas que no son ciertas? Chloe no recordaba cómo había reaccionado. Solo que desde ese día, me volví más callado y distante. Últimamente, sin duda, había pasado por mucho, pero no importaba. Ella me lo compensaría. Con ese pensamiento, Chloe se adentró más en la casa. Pero en un instante, se dio cuenta de que algo andaba mal. Faltaban cosas. Frunció el ceño y volvió a examinar la habitación. En el silencio inquietante, sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. La incredulidad se reflejaba en el rostro de Chloe y su respiración se volvió agitada. Después de buscar frenéticamente habitación tras habitación, revisando cada armario y cajón, se vio obligada a admitir la verdad. Todas mis cosas habían desaparecido. Él se había ido. ¿Pero cómo era posible? Llevaban 3 años juntos, apoyándose el uno en el otro para todo. Su vínculo era tan profundo. ¿Cómo podía Ethan irse sin decir palabra? Chloe se negaba a creerlo. Su teléfono empezó a sonar, pero su mente era un torbellino, completamente absorbida por Ethan. No tenía energía para contestar, dejándolo sonar una y otra vez. No supo cuánto tiempo había pasado cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. Como si despertara de un trance, Chloe fue a abrir. Era su madre. Al ver a Chloe allí de pie, perfectamente bien, la señora Hayes frunció el ceño. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Pero antes de que Chloe pudiera responder, la mirada de su madre se posó en la sala desordenada. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Es un completo desastre, y hoy saliste con Julian. ¿Cómo pudiste dejarlo y volver sola a casa? Sabes que pronto se casarán. Todo iba tan bien antes. La voz de su madre seguía monótona, pero Chloe parecía no oír nada, perdida en su propio mundo. Chloe, te estoy hablando. ¿Me estás escuchando? Al ver que su hija estaba a 1000 kilómetros de distancia, la señora Hayes se tapó la cara con la mano. Pero Chloe no reaccionó, solo murmuró un nombre una y otra vez.
Ethan. Al oír el nombre, la señora Hayes frunció el ceño con fastidio, con un destello de desprecio en la mirada. Un pobre chico sin familia que solo había logrado aferrarse a la familia Hayes gracias a la amnesia de Chloe, entrando en un mundo al que no pertenecía. Pero no se podían ocultar sus orígenes comunes con ropa de diseñador. Él y Chloe estaban destinados a ser mundos aparte. Por suerte, el chico tenía cierta conciencia de sí mismo y no se había aferrado a Chloe indefinidamente. Pensando en esto, la señora Hayes echó un vistazo a la sala de estar destrozada, hizo un cálculo mental rápido, y una expresión de comprensión, seguida de satisfacción, cruzó su rostro al mirar a su hija. Se ha ido. Sabía que su lugar era para bien. Hablaré con los Sterling para fijar la fecha de la boda cuando llegue a casa. Pero algo en las palabras de su madre tocó la fibra sensible, y la expresión de Chloe cambió drásticamente. No, eso es imposible. ¿Cómo pudo dejarme? Él me amaba tanto. Al ver la seguridad de su hija, la señora Hayes resopló. ¿Por qué es imposible? Él aceptó los $25 millones sin dudarlo un instante. ¿25 millones? Chloe se aferró a la cifra, levantando la cabeza de golpe para mirar a su madre, con la voz cargada de incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Qué 25 millones? La señora Hayes titubeó, con un destello de arrepentimiento en la mirada, pero se recompuso rápidamente. Se lo había ocultado a Chloe antes, preocupada de que no rompiera conmigo voluntariamente si lo supiera. Pero ya no estaba. Aunque Chloe supiera la verdad, no cambiaría nada. De hecho, podría ayudarla a verlo como realmente era, otro hombre cegado por el dinero. Una vez que se dio cuenta de que Ethan solo se había quedado por el dinero, no tendría motivos para extrañarlo. Con ese pensamiento, la señora Hayes le contó todo sin reservas. Me reuní con él hace una semana. Le di $25 millones para que te dejara. Esperaba que discutiera, que pidiera más dinero o que intentara sacarte más. Nunca esperé que aceptara el cheque tan fácilmente y prometiera irse en una semana. Y contando los días, el momento es perfecto. Chloe nunca imaginó que esta pudiera ser la razón. Sus ojos comenzaron a arder y parpadeó rápidamente ante el escozor. Un dolor sofocante le azotó el pecho, dificultándole la respiración. Chloe apretó los dientes, negándose a creerle a su madre. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras la miraba fijamente, suplicando una respuesta diferente. Lo obligaste a irse. Él no quería irse, ¿verdad? Pero estaba destinada a la decepción. La señora Hayes negó con la cabeza, con expresión indiferente. ¿Por qué iba a mentirte? Él fue quien me llamó. Solo es un cazafortunas. No merece que pienses en él. Pronto te casarás con Julián. Deberías centrar tu atención en él. Su mirada se dirigió a su teléfono sobre la mesa. Como si buscara un salvavidas, lo agarró, encontró el número que había ignorado deliberadamente durante tanto tiempo y marcó. La línea sonó una y otra vez. Antes de que una voz femenina automatizada y sin emociones anunciara que la llamada no podía completarse. Cuando intentó llamar de nuevo, la línea estaba muerta. Se quedó mirando la pantalla con incredulidad, como si no pudiera confiar en sus propios ojos. Él la había bloqueado. Chloe no recordaba cuándo se fue finalmente su madre. Se quedó sentada obstinadamente en la sala, con la mirada fija en la puerta principal. Aturdida, creyó ver la puerta abrirse de golpe y a mí entrar, como siempre, divagando sobre mi día. Chloe, no te vas a creer el cliente tan loco que tuve hoy en el trabajo. Extendió la mano hacia él, pero su mano se cerró en el aire. La imagen se desvaneció, pero su voz aún parecía resonar en sus oídos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había sido una alucinación. Las puertas cerradas y las ventanas con postigos tapaban la luz, sumiendo la habitación en una oscuridad tan completa que no podía ver su propia mano delante de su cara. Su teléfono, tirado a un lado, empezó a sonar, su tono estridente rompió el silencio. No tenía energía para contestar ni siquiera para mirarlo. Pero quien llamaba insistía. No contestó y simplemente siguieron llamando. El enfrentamiento se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que Chloe finalmente cediera. Levantó el teléfono y vio a Julian Sterling en la pantalla.
Una oleada de irritación la invadió, y sin pensarlo 2 veces, rechazó la llamada y bloqueó su número. La habitación por fin volvió al silencio. Dejó escapar un suspiro de alivio. Pero no tardó en recibir otra llamada, esta vez de un número desconocido. Chloe no necesitó adivinar. Sabía que era Julian. Rechazó la llamada y bloqueó el número con un movimiento fluido. Yacía en su lujosa cama, con la mirada perdida en el techo, mientras mi rostro sonriente le deslumbraba una y otra vez. Nunca se había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba él en su corazón. Pero su soledad no duró mucho. Julian apareció en su puerta. «Chloe, ¿qué te pasa?», preguntó, empujando la puerta sin llamar, con los ojos llenos de una mezcla de ira y dolor. Julian había estado más que dispuesto a casarse con la familia Hayes. Para él, era un trato sin inconvenientes. Chloe era hermosa. Su estatus familiar era igual al suyo, y él, al principio, había interpretado el papel de un caballero perfecto. Su única queja era el novio que había conseguido durante su amnesia, el que insistía en mantener. Pero la señora Hayes había prometido deshacerse de Ethan, y Chloe siempre parecía favorecerlo cuando estaban juntos, así que no se había preocupado demasiado. Eso fue hasta que ayer llegó a casa y lo ignoró por completo, sin responder a sus mensajes ni llamadas. Tras investigar un poco, descubrió que era porque Ethan se había ido. Julian había dado por sentado que no le importaría. Nada en su comportamiento anterior sugería que estuviera apegada a Ethan. Pero allí estaba, encerrándose en su habitación por ello. Chloe apenas levantó la vista. Al ver que era Julian, se recostó, con aspecto completamente inerte. «No es nadie, Chloe. ¿Has olvidado que soy yo con quien deberías casarte?». Herido por su indiferencia, Julian dio un paso adelante e intentó levantarla. En cuanto su fría mano la rodeó por la muñeca, una poderosa sensación de repulsión la invadió. Ella lo apartó, un acto puramente reflejo. Sorprendido por su repentino empujón, Julian se tambaleó hacia atrás y cayó con fuerza al suelo. El dolor lo atravesó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Chloe, ¿me empujaste?», preguntó con incredulidad. El enrojecimiento de sus ojos lo hacía parecer frágil y herido. Ella se quedó mirándola fijamente un momento, como si estuviera procesando lo que había hecho. Quería explicarlo, pero no sabía cómo, así que no dijo nada. Chloe no sabía qué le había pasado. Sabía del matrimonio concertado desde hacía mucho tiempo. De hecho, al principio había accedido. Era la única heredera de la corporación Hayes, la más brillante y célebre de su generación. Desde pequeña, siempre había sido la niña perfecta con la que todos la comparaban, objeto de envidia constante. Envidiaban su inteligencia, su familia, su belleza. Era excepcional en todos los sentidos. ¿Cómo podía su futuro esposo ser un huérfano sin padres ni contactos? Chloe se había dicho una y otra vez que Ethan no era lo suficientemente bueno para ella. Pero jamás había considerado la posibilidad de que se fuera. Había planeado cuidarlo incluso después de casarse con Julian. Se aseguraría de que nunca volviera a esa vida de pobreza, luchando por comida y alquiler. Pero él se había ido, en silencio, con decisión, sin dejarle la más mínima oportunidad para pedirle que se quedara. Fue solo ahora, en su ausencia, que se dio cuenta de que, durante esos años de dependencia mutua, Ethan se había convertido en una parte inseparable de su vida. Al mirar a Julian, todavía desplomado en el suelo, Chloe tuvo que admitir algo. Se arrepentía. 5 años después, un avión cruzó el cielo azul, dejando una estela blanca a su paso. Una Chloe fría e imponente caminaba por el aeropuerto, mientras su asistente luchaba por seguir el ritmo del carrito de equipaje, sin atreverse a quejarse. Por supuesto, la asistente no era la única a la que le costaba seguirle el ritmo. «Chloe, espérame». La voz ansiosa de un hombre resonó en la terminal, pero la mujer que iba delante solo aceleró el paso. No era que Julian no notara la frialdad de Chloe, pero no podía resignarse a renunciar a algo que había estado tan cerca de su alcance. 5 años atrás, habían estado a un paso del altar. Él habría sido su esposo, pero ahora seguía siendo solo su prometido, siguiéndola lastimosamente, esperando el día en que finalmente se detuviera a esperarlo. Pero siempre era él quien la perseguía. Con los años, el poder de la corporación Hayes en San Francisco había crecido exponencialmente,
mientras que el grupo Sterling se desvanecía lentamente. La alianza matrimonial era quizás la última esperanza de la familia Sterling para recuperarse. Si la corporación Hayes les hubiera dado una mano, podrían recuperar su fortuna. Por eso, incluso después de años de indiferencia por parte de Chloe, los Sterling nunca habían considerado cancelar el compromiso. El aeropuerto estaba abarrotado de gente, y las llamadas de Julián no llamaron mucho la atención, pero llegaron con claridad hasta un hombre que acababa de desembarcar cerca. Me detuve, mirando instintivamente hacia el origen de la voz. Solo pude ver la espalda de una persona, casi oculta por la multitud. Arrastré mi maleta, mirando el cielo por la ventanilla de la terminal, que me resultaba extraño y familiar a la vez. Sentí un aturdimiento momentáneo. Habían pasado 5 años. Ya no era la huérfana indigente que había sido. Había alcanzado el éxito y la seguridad en mí misma. En cierto modo, tenía que agradecerles a la familia Hayes y a Chloe su generosidad. Sin esos $25 millones, no tengo ni idea de qué habría sido de mí, solo en un país extranjero. Pero gracias a ese dinero, pude terminar la carrera que me vi obligado a abandonar y conseguir un buen trabajo. Al pensar en esto, recordé el nombre que acababa de oír y guardé silencio por un momento. Cuando me fui hace tantos años, nunca pensé que volvería. Cuando finalmente decidí regresar, sabía que podría encontrarme con gente de mi pasado. En los últimos 5 años, he tenido el mismo sueño incontables veces. Sueño con la noche que encontré a Chloe. Era tarde, y acababa de terminar uno de mis trabajos de medio tiempo. De camino a casa, vi a una mujer tirada en un charco de su propia sangre. En ese momento, recordé todas las novelas policíacas que había leído para desestresarme. Pensé que me había topado con un ataque mafioso. El deseo de evitar problemas me dominó, y mi primer instinto fue alejarme. Pero justo entonces, extendió la mano y me agarró el dobladillo del pantalón, usando sus últimas fuerzas para decir, ayúdame. ¿Te lo pagaré? Antes de que pudiera terminar, se desmayó de nuevo. En aquel entonces, mientras aún luchaba por llegar a fin de mes, no tenía ni idea de que Chloe era la única heredera de Haas Corporation, una de las empresas más poderosas de San Francisco. Más tarde, me preguntaba a menudo si las cosas habrían sido diferentes. Si hubiera dedicado más tiempo a leer las noticias o los chismes de los famosos, tal vez habría sabido la verdad antes y todo el sufrimiento que vino después se habría evitado. Pero, por desgracia, en la vida no hay imprevistos. Aún así, su ropa parecía cara y yo pensaba en la recompensa prometida, así que la llevé al hospital y pagué sus gastos médicos. Me preocupaba tanto que despertara y se escapara que incluso me tomé un día libre en el trabajo solo para cuidarla. Pero nunca imaginé que, tras un día entero de espera, me darían la noticia de que tenía amnesia. Había olvidado quién era y su promesa de pagarme. Afligido por el costo de sus facturas médicas y mi salario perdido, decidí dejarla quedarse conmigo. Podía trabajar y ganar dinero conmigo para compensar lo que debía, así que se quedó 3 años. Nos apoyamos mutuamente, nos reconfortamos mutuamente, y durante esos años difíciles, empezó a crecer entre nosotras algo más que una amistad. Me dijo que me quería, que iba a hacer una fortuna y cuidar de mí. Incluso se tatuó mis iniciales en la clavícula a escondidas, sin que yo la viera. Cuando lo vi, la piel alrededor de las letras aún estaba roja y en carne viva. Hizo una mueca cuando lo toqué, pero aún así forzó una sonrisa tonta al verme mirarla. Esa fue mi mayor felicidad desde que fallecieron mis padres. Fui tan ingenua al creer que podríamos ser tan felices para siempre. Entonces, su memoria regresó. Me llevó de vuelta a la finca Hayes y nos mudamos a la mansión. Pero ya no era la Chloe que solo me amaba a mí. El repentino timbre de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré mi teléfono, y al ver el nombre en la pantalla, dejé escapar un silencioso suspiro de alivio. Gracias a Dios, todo eso había quedado atrás. Gracias a Dios, ahora tenía una nueva vida, una vida completamente mía. Respondí la llamada y una voz clara y suave me llegó por la línea. Ethan, lo lograste. Asentí instintivamente antes de recordar que no podía verme. Sí, aterricé sano y salvo, dije. ¿Y tú? Me he topado con un problema aquí, suspiró Ava. Puede que pasen unos días más antes de que pueda volver. El suave suspiro que emitió por teléfono me hizo sonreír.
¿Es grave? Nada grave, tranquilo, Ethan. Volveré en una semana como mucho. Solo significa que tendrás que presentarte solo en la nueva oficina. Su respuesta me tranquilizó. Pero su último comentario me puso las orejas coloradas. Eres una provocadora. Después de colgar, no me quedé mucho tiempo. Tomé mi maleta y me dirigí a la salida, la brisa de mi movimiento me alborotó el pelo. En otra parte de la terminal, Chloe pareció presentir algo. Giró la cabeza hacia la multitud, y en un instante, sus ojos se posaron en una figura familiar. Sus pupilas se contrajeron. Se quedó paralizada, con todo el cuerpo rígido, la mirada fija en él, aterrorizada de que si parpadeaba, se desvaneciera. Al instante siguiente, se dio la vuelta y echó a correr, solo para chocar de lleno con Julian, que se apresuraba a alcanzarla. «Señora Hayes», gritaron dos voces a la vez. El impacto hizo que Chloe se tambaleara, y para cuando volvió a levantar la vista, la figura que tanto ansiaba alcanzar había desaparecido. La frustración y la rabia la invadieron. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar y abofeteó al hombre que tenía frente a ella. El fuerte chasquido de la bofetada silenció la zona por un instante. Decenas de ojos, curiosos, burlones, entretenidos, se volvieron hacia ellos. Cada mirada se sentía como una daga en la espalda de Julián. La humillación fue instantánea e intensa. La huella roja de la mano que florecía en su mejilla bien podría haber sido una marca, marcándolo para la vergüenza pública. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz estaba llena de dolor. «Chloe, ¿cómo pudiste golpearme? ¿Por qué hiciste eso?» Lo único que había hecho era amarla. ¿Cómo podía usar ese amor en su contra, humillarlo así? Su expresión de dolor y vulnerabilidad le granjeó cierta compasión de los presentes, pero ninguna de Chloe. Observó su muestra de dolor con ojos fríos. Tras un largo momento, se burló. «Podrías haber decidido no seguirme». Sus palabras silenciaron todas sus quejas. Era cierto. Él fue quien insistió en seguirla, quien se golpeó la cabeza contra la pared. Al final, él mismo se lo buscó. «¿Por qué?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué siempre eres tan cruel conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Julián. No lo entendía. «Tú accediste. Aceptaste casarte conmigo». Ella fue quien le dio esperanza, quien le dijo que estaba dispuesta. 5 años atrás, se puso el smoking con el corazón lleno de alegría, creyendo que sería el momento más feliz e inolvidable de su vida. Pero con un simple gesto casual, lo destruyó todo. Lo dejó en el altar, frente a todos los invitados, mientras el oficiante sonreía y le preguntaba si lo tomaría como esposo. Chloe permaneció en silencio durante un largo y angustioso momento. Julián la había instado una y otra vez, hasta que finalmente pareció salir de su trance, y sus ojos se encontraron con los de él con una mirada de fría resolución. Y entonces, pronunció las palabras que dejaron atónitos a todos en la sala. «No lo hago. No me casaré con Julian Sterling». Soltó el anillo, arrojó el ramo a un lado y se marchó sin dudarlo un instante. La familia Sterling se convirtió en el hazmerreír de todo su círculo social, ridiculizada por su meticulosa planificación y maquinaciones, solo para acabar en nada. No estaban dispuestos a aceptar la humillación sin más, por supuesto, pero en la lucha de poder que se desató entre las dos familias, los Sterling fueron los que siempre perdieron. A punto de ser expulsados por completo de la élite de la ciudad, finalmente cedieron, sacando a relucir el antiguo contrato matrimonial una vez más. Lo presentaron como un gesto de comprensión, alegando que se daban cuenta de que Chloe simplemente no estaba lista para el matrimonio y que habían sido desconsiderados. El compromiso se reanudó, pero esta vez, todo el poder estaba en manos de Chloe. Trató a Julian con la misma indiferencia que una vez me trató a mí. Permitió que otros lo humillaran, igual que una vez permitió que me humillaran a mí. Quería que Julian sufriera el mismo dolor que yo había padecido. Por su amor hacia ella y por la alianza de su familia con los Hayes, Julian lo soportó todo. Pero aún así, en todos esos años, Chloe nunca lo había golpeado físicamente. Era la primera vez, y lo había hecho en público. Finalmente, Julián no pudo soportarlo más. Con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta y echó a correr. Con la marcha de los protagonistas, el espectáculo terminó.
La multitud empezó a dispersarse. Solo quedó el asistente, paralizado, aterrorizado y sin saber qué hacer. Justo entonces, Chloe finalmente se movió. Miró a su asistente, petrificada, y solo dijo una cosa: cancela el resto de mis citas de hoy. Antes de que la asistente pudiera siquiera procesar sus palabras, ya estaba lejos en el vestíbulo. Para cuando se recuperó, ella ya se había ido. Sin embargo, no tardó en llamar la señora Hayes. ¿Qué pasó? Me enteré de que cancelaste tu cita con el señor Kim. Chloe empezó a decir, a punto de contarle a su madre a quien había visto, pero se detuvo. De repente recordó que su madre era una de las personas que me habían obligado a irme. El nombre murió en su garganta. Tras un momento de silencio, decidió guardárselo para sí. No es nada. La señora Hayes se dio cuenta de que ocultaba algo, pero sabía que no debía insistir. Ahora que Chloe estaba a cargo de la corporación Hayes, nadie podía obligarla a decir nada que no quisiera. Lo dejó pasar. Además, había otras maneras de averiguar qué había sucedido. Tras una pausa, cambió de tema. Oí que hoy le diste una bofetada a Julian en público. Chloe no lo negó, o mejor dicho, no pareció importarle, simplemente tarareó una afirmación. Al oír esto, la señora Hayes suspiró. ¿A qué juegas? Si de verdad no te gusta Julian, mejor mándalo lejos para siempre. No le des falsas esperanzas tratándolo con tanta frialdad. Chloe no explicó su razonamiento. Su voz permaneció fría y distante. Tengo mis razones. Por supuesto que no iba a dejar que Julian se librara tan fácilmente. No hasta que Ethan volviera a su lado. No lo dejaría ir. Podía esperar lo que hiciera falta. Por suerte, no tendría que esperar mucho. Volví a ver a Chloe una semana después de mi regreso a San Francisco. Acababa de terminar mi incorporación a la nueva firma y recibí mi título de arquitecto senior cuando mi jefe me encargó un contrato. El cliente te solicitó específicamente para este proyecto. Ethan, esto es un gran logro. Si logras conseguirlo, nuestra nueva sucursal se consolidará en la ciudad. Tienes que cerrar esto. Observé la propuesta que me habían puesto en las manos, con un atisbo de duda en el rostro. ¿Me pidieron específicamente? Fruncí el ceño, sintiéndome incómoda. Aunque era de San Francisco, antes era solo una persona más que luchaba por salir adelante, preocupada por mi próximo sueldo. Más tarde, incluso con mi conexión con Chloe y la familia Hayes, muy poca gente me tomó en serio. Después de eso, me fui a Londres. Pasé 2 años estudiando arquitectura y otros 3 años ascendiendo, desde diseñador junior hasta un puesto senior. Me había labrado un nombre modesto, pero ciertamente no era lo suficientemente famoso como para que un cliente me solicitara mi nombre, sobre todo porque acababa de regresar a Estados Unidos. Aquí, era prácticamente una desconocida. ¿Por qué alguien preguntaría específicamente por mí? Entonces se me ocurrió una idea. Miré a mi directora, Lisa. Si voy a ser yo quien negocie, al menos debería saber quién es el cliente. Como Lisa no respondió de inmediato, insistí. Entonces, el cliente es. Lisa esbozó una amplia y orgullosa sonrisa. La corporación Hayes. El aire en la habitación se quedó en silencio. Ya me lo esperaba, pero con el contrato en mis manos, guardé silencio un buen rato. Lisa, sin embargo, pareció ajena a mi reacción. Tomó un sorbo de agua y empezó a hablar con exageración. Ethan, si me hubieras dicho que tenías contactos en una empresa como Hayes Corp, te habría dado mi trabajo. ¿Por qué conformarte con un puesto de arquitecto senior? Negué con la cabeza, con expresión sombría. Bajé la mirada y guardé silencio un momento antes de hablar. No tengo contactos allí, y aunque los tuviera, querría ganarme el puesto de director por méritos propios. Lisa se quedó atónita. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Me observó un instante y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo, con o sin contactos, viniste conmigo y tengo plena confianza en tus capacidades. En cuanto a querer mi puesto, bueno, tendrás que esperar tu turno. Añadió con una sonrisa juguetona, después de todo, todavía soy joven y la empresa no está pensando en crear 2 puestos de director por ahora.
Le devolví la sonrisa, y luego tendría que esforzarme más para ganarte. Al final, acepté el encargo. Después de todo, nuestra empresa era nueva en la ciudad y necesitábamos un proyecto de alto perfil para consolidar nuestra reputación. Una asociación con Ayes Corporation era la oportunidad perfecta, una que no podíamos dejar pasar. Pero aunque me había preparado, cuando volví a ver a Chloe, no pude evitar mirarla fijamente. 5 años la habían cambiado. Se movía con la presencia poderosa e imponente de alguien al mando, con un porte más sereno y severo. En cuanto entró en la sala de conferencias, su mirada se posó en mí, la cabecera de la mesa, y se clavó en mí. No dijo nada, pero sus ojos eran una tormenta de emociones a punto de desbordarse, una mezcla cruda de amor y dolor. No sabía de dónde venían ese amor y ese dolor, y no me importaba. Al ver que todos estaban presentes, comencé mi presentación. Mientras hablaba, los minutos transcurrían. Cuando terminé, los demás ejecutivos de mi firma estaban visiblemente complacidos. Solo Chloe se quedó allí sentada, aturdida, observándome con los ojos fijos en mi rostro mientras explicaba apasionadamente los diseños, como si irradiara luz. Lo que fuera que hubiera planeado decir, lo olvidó. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Él había cambiado tanto, había crecido tanto. Parecía que ella era la única que había permanecido congelada en el tiempo. Señora Ayes, ¿qué opina?, preguntó uno de sus subordinados con vacilación tras consultar con sus colegas. Ante sus palabras, la miré y mis ojos se encontraron con los de ella. Nos miramos por una fracción de segundo antes de apartar la mirada, tratándola como si fuera una extraña. Tras un momento de silencio, por fin habló y, para mi sorpresa, no intentó sabotear el trato para humillarme. No me relajé del todo hasta que vi a Chloe firmar el contrato. Después de acompañarlos al vestíbulo con Lisa, estaba a punto de volver adentro cuando una voz me llamó a mis espaldas, suave y llena de dolorosa ternura. Ethan, espera. Me detuve. Los que me rodeaban, como si percibieran un cambio en el ambiente, se excusaron rápidamente y desaparecieron de nuevo en la oficina. Pronto, éramos los únicos dos en el amplio vestíbulo. Estaba atrapado, sin saber si quedarme o irme. Un silencio denso se cernía entre nosotros. Tras lo que pareció una eternidad, por fin habló, con su voz de caballo. Ethan, ¿cómo has estado? Las preguntas sencillas parecían consumir toda su energía. Dudó, queriendo acercarse pero sin atreverse, al igual que no se atrevía a preguntar lo que realmente le rondaba la cabeza. Te he echado de menos. ¿Me extrañaste? He estado bien gracias a la generosidad de la familia Ayes. Tenía dinero de sobra para financiar mis estudios en el extranjero y vivir cómodamente. De hecho, aún me quedaba bastante dinero en el banco, pero no tenía intención de compartirlo con Chloe. La miré con voz apagada. ¿Algo más, señora Ayes? El título de señora Ayes le cayó como un puñetazo. Chloe se estremeció visiblemente. Abrió la boca para hablar, con las comisuras de los ojos enrojecidas. Ethan, ¿tiene que ser así entre nosotros? Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. La miré a los ojos, pero mis ojos carecían de la calidez que una vez compartimos. Señora Ayes, no hay un nosotros. Las palabras trazaron una línea clara y nítida entre nosotras. Aún conservaba una leve sonrisa cortés, pero pareció provocarle un escalofrío que la hizo temblar. Señora Ayes, hace 5 años que no hay un nosotros. Solo estamos usted y yo. Chloe no podía aceptarlo. Este no era el reencuentro que había soñado durante tanto tiempo. Tenía los ojos rojos y el cuerpo temblando. Dio un paso hacia mí, extendiendo las manos como si quisiera abrazarme. No, Ethan. Te amo. Eres el único a quien he amado. Cuando sus manos solo encontraron aire vacío, las retiró con suavidad. Con dedos temblorosos, se desabrochó la blusa y apartó el cuello, dejando al descubierto su clavícula. Al ver la tinta oscura de las letras, me quedé paralizada. El recuerdo me golpeó al instante, retrocediendo años. Chloe, parada frente a mí, así, tirándose el cuello de la camisa para revelar las 2 letras tatuadas en su clavícula. Verás, en aquel entonces, extendí la mano y tracé las letras. Mi corazón la anhelaba y susurraba, ¿le dolió?
Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes de un amor feroz y juvenil. No, pero ¿cómo no iba a doler? Había visto cómo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Y ahora, aquí estaba de nuevo, una escena casi idéntica. Las letras familiares estaban exactamente en el mismo sitio, como si nunca hubieran desaparecido. Pero lo recordaba con claridad. La primera vez que vi la noticia de su compromiso con Julián, vi su clavícula. El tatuaje, símbolo de su amor, una vez intenso y genuino, por mí, había desaparecido, se había desvanecido sin dejar rastro, igual que su amor. Ethan, hacerse un tatuaje duele mucho. Su voz era débil y suplicante. Eso, combinado con su cuerpo tembloroso y el enrojecimiento de sus ojos, la hacía parecer completamente frágil. Siempre te he amado. Sé que me culpas. Me culpas por no protegerte, por no ser lo suficientemente fuerte para elegirte. Mira, me lo hice otra vez, pero su muestra de vulnerabilidad no me ablandó el corazón. ¿Duele? Mis ojos se posaron en el tatuaje. Mi pregunta, con un matiz que podría haber sonado a preocupación, despertó un destello de esperanza en sus ojos, pero mis siguientes palabras lo apagaron por completo. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? No te pedí que lo entendieras, Chloe, y no necesito que me demuestres tu hipócrita amor. La fría indiferencia en mis ojos era como un cuchillo que se le clavaba en el corazón. En ese momento, Chloe me miró y vio un abismo infranqueable que se extendía entre nosotras. Dio un paso más, desesperada por acortar la distancia que nos separaba, por retroceder en el tiempo. Pero alguien tenía otros planes. Señora, le sugiero que tenga cuidado. La voz fresca y nítida de una mujer cortó el aire mientras una mano delgada y fuerte apretaba la muñeca que Chloe había extendido hacia mí. Chloe miró conmocionada a la mujer que había aparecido de la nada, con una repentina sensación de alarma creciendo en su interior. Llevaba una sencilla blusa blanca, y con solo estar allí, emanaba un aire de fresco sol invernal, lánguido y distante, como la tenue y distante luz de las estrellas en una noche de otoño. Sus rasgos eran casi perfectos, pero sus ojos eran tan fríos que parecían congelarte con una sola mirada, sin delatar emoción alguna. Un escalofrío recorrió los huesos de Chloe desde la mano que la agarraba por la muñeca, fría e invasiva. Ava, ¿cuándo volviste? No me dijiste que venías. En marcado contraste con la sorpresa de Chloe, mi voz se alzó con genuina sorpresa y placer al verla. Acabo de aterrizar. Quería verte, así que vine directo. Al oír mi voz, Ava me soltó y, al girarse hacia mí, el aura gélida que la rodeaba se desvaneció por completo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no se olvidó de Chloe. Me apartó suavemente unos pasos, poniendo más distancia entre nosotras. ¿Quién soy no es asunto tuyo? Chloe me miró fijamente, y su sorpresa dio paso poco a poco a una ira y celos ardientes. Me miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y una pregunta silenciosa y exigente. ¿Quién era esta mujer? Pero nadie le respondió. Sin mirarla, Ava y yo nos dimos la vuelta y caminamos de vuelta al edificio de oficinas. Ethan, espera. Al ver que la ignorábamos por completo, Chloe entró en pánico. Corrió hacia mí y me agarró del brazo con la voz temblorosa. Solo la trajiste aquí para ponerme celosa, ¿verdad? Sé que me equivoqué en todo lo que pasó. Puedes pegarme, gritarme, hacer lo que quieras, pero por favor, no bromees con esto. Sentí el calor de su mano en mi muñeca y me detuve. Bajé la vista hacia su agarre y una oleada de irritación me invadió. Solté el brazo de un tirón y retrocedí un paso, poniendo más espacio entre nosotros. Mi voz, ya no tranquila, era cortante. ¿Qué quieres? ¿Por qué tendría que jugar contigo? Chloe, no asumas que todo el mundo trata las relaciones como un juego. Como siempre. El claro rechazo y la hostilidad en mis ojos golpearon a Chloe como un golpe físico, un dolor agudo y penetrante que le impedía respirar. Pero sobre todo, no podía aceptar que yo hubiera seguido adelante. Se acercó un paso más, con una mirada suplicante. Ethan, ¿me amas? Tú, ¿cómo podrías amar a otra persona? Al escuchar sus palabras, solo pude reír. La burla en mis ojos pareció estremecerla. Se quedó paralizada y entonces hablé. Chloe, eres la última persona en el mundo con derecho a hablar de amor.
Chloe nunca me había visto así. No era el chico alegre y extrovertido que conoció al principio, ni el hombre tranquilo y retraído en el que me convertí en casa de su familia. Ahora, al mirarla, solo veía mi rabia. Chloe no entendía. Abrió la boca, queriendo explicar, pero no le salieron las palabras. Su silencio no le valió ninguna compasión, solo una fría burla. ¿Qué se supone que se logra con esto? ¿Vas a intentar decirme que fui yo la cruel por irme? Ante mis palabras, negó con la cabeza frenéticamente. No, no es eso. Ethan, sé que fue mi culpa. No supe protegerte y te decepcioné. Por eso te fuiste. Sé que me equivoqué. ¿Podrías darme otra oportunidad, por favor? Estábamos tan enamorados. ¿Cómo pudiste irte sin darme una sola oportunidad para arreglar las cosas? Ava, que había permanecido en silencio a un lado, no pudo evitar soltar una breve y aguda carcajada. El sonido hizo que Chloe volviera la cabeza de golpe y la imagen de la mano de Ava en mi brazo le vino a la mente. Apretó los dientes, reprimiendo el impulso de golpear la cara engreída de la mujer. Su mirada se desvió de Ava y se fijó en mí, con expresión suplicante. Ethan, apenas había pronunciado el nombre cuando la interrumpí con frialdad. Si tan solo me detuviera para decir estas tonterías, señora Hayes, entonces no nos hagamos perder más tiempo. Bajé la mirada, con una expresión de nuevo tranquila y serena, como si mi arrebato anterior no hubiera sido más que su imaginación. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. Ava me acompañó unos pasos y se detuvo como si recordara algo. Se giró hacia Chloe, que seguía allí de pie, con aspecto devastado y burlándose. Hace 5 años, te quedaste de brazos cruzados y dejaste que otros lo destruyeran, ¿y ahora crees que un simple, lo siento, puede borrar todo eso? ¡Qué cara tan descarada, señora Hayes! Dejó a Chloe con ese comentario críptico, mitad burla, mitad pista, y luego se giró para seguirme. Los ojos de Chloe parpadearon. Tras un largo instante, levantó la vista, una nueva y desesperada esperanza se dibujó en su expresión. Tenía razón. Una disculpa no podía ser solo de palabras. Tenía que demostrarle que realmente entendía lo equivocada que estaba. Y el paso más importante era conseguirle la justicia que le habían negado. Julian nunca esperó que Chloe viniera a buscarlo. Cuando el ama de llaves anunció que la señora Hayes estaba allí para verlo, la sorpresa y la alegría superaron por completo su sentido común. Estaba tan emocionado que olvidó preguntarse por qué estaba allí, sobre todo después de haberlo abofeteado en público en el aeropuerto hacía apenas unos días. Se miró en el espejo y subió corriendo las escaleras antes de detenerse. Se giró hacia la criada que estaba detrás de él. ¿Me veo bien? La ama de llaves asintió con entusiasmo. Se ve maravilloso, señor. La señora Hayes no podrá resistirse. Julián sonrió radiante ante sus palabras. Bajó corriendo las escaleras, pero al verla sentada en el sofá, se le encogió el corazón y se detuvo en seco. Chloe, ¿has venido a verme? Chloe se giró para mirarlo, y al ver su chaqueta blanca se quedó paralizada, con una expresión extraña en el rostro. Ese día yo también llevaba una chaqueta blanca. Ella frunció el ceño levemente y apartó la mirada rápidamente, recuperando la fría indiferencia que solía tener con él. Su reacción hizo que el corazón de Julian latiera con fuerza de ansiedad. ¿No le gustaba su ropa? Pero lo comprobó. La criada lo había aprobado, y no lo había estado mirando fijamente hacía un momento. ¿Por qué frunció el ceño de repente? Antes de que pudiera descifrarlo, Chloe habló. Ve a cambiarte. ¿Vienes conmigo? Julián no dudó en obedecer. Se cambió de ropa en un tiempo récord, aterrorizado de que ella se fuera sin él si tardaba demasiado. Al recordar los últimos 5 años de su búsqueda unilateral y no correspondida, no pudo contener una oleada de esperanza. Después de tantos años, Chloe por fin estaba tomando la iniciativa. ¿Significaba esto que las cosas por fin estaban cambiando? ¿Lo aceptaría de verdad? Pensé que, después de lo ocurrido el otro día, no volvería a ver a Chloe en mucho tiempo. Pero solo 2 días después, la vi parada cerca de mi puerta. Reprimí mi irritación, le envié un mensaje rápidamente y caminé hacia ella, deteniéndome a cierta distancia. ¿Qué haces aquí?
Parecía ajena a mi impaciencia, su expresión era tan humilde y desesperada como la de un amante despechado, ansioso por demostrar su devoción. Ethan. Tenía la voz ronca y los ojos terriblemente inyectados en sangre. Parecía agotada, pero su mirada brillaba, llena de una alegría ansiosa y triunfante. Pero, por desgracia para ella, no me interesaba. Debería llamarme Ethan, señora Hayes. No nos tuteamos. Mi voz era fría, y mis palabras fueron como un balde de agua helada sobre su cabeza. Chloe abrió la boca para hablar, con una profunda tristeza apoderándose de su pecho. Después de un momento, forzó una sonrisa. Ethan, aunque no lo admitas, no puedes borrar nuestro pasado. Sé que sigues enojado conmigo, pero voy a demostrarte que realmente entiendo mis errores. Haré que cada uno de quienes te lastimaron paguen. En cuanto a Julián, solo dime qué quieres que le pase y lo haré realidad. Intentó acercarse, pero me aparté sutilmente. Di lo que tengas que decir a partir de ahí. No estoy de humor para tus juegos infantiles. Si de verdad quieres disculparte por el pasado, estaba a punto de decirle que se alejara de mí, que se fuera de mi vida. Pero Chloe, como si presintiera lo que iba a decir, me interrumpió. No me rendiré. Ethan, te amo. No puedo vivir sin ti. Dame un poco más de tiempo. Les haré pagar por lo que te hicieron, te lo prometo. Espérame. No dejaré que ninguno se salga con la suya. Habló con prisas, como aterrorizada por lo que pudiera responder, y luego se dio la vuelta y se marchó a toda prisa antes de que pudiera responder. La observé alejarse y no dije nada. La vi irse, con una extraña sensación de anticipación despertándome. Ni una sola. Tenía curiosidad por ver qué haría Chloe exactamente. Ethan, justo en ese momento, otra voz gritó, más cerca esta vez, con un toque de preocupación. Ava corrió hacia mí, con las manos sobre mis hombros, mientras me examinaba de pies a cabeza. Solo cuando estuvo segura de que estaba ilesa, suspiró aliviada. ¿Se ha ido? Ambos sabíamos quién era. Asentí, abrí la puerta y la miré. Pasa a tomar un té. No me importa si lo hago. La tetera empezó a silbar cuando Ava se quitó los zapatos y me siguió adentro. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, bañándonos a ambos con su cálido resplandor. El apartamento no era grande, pero era acogedor. Echó un vistazo a la habitación y finalmente me miró. ¿Te estás adaptando bien? Asentí y le sonreí. Me gusta mucho estar aquí. Ava no respondió, sin apartar la vista de mi rostro. Después de un largo momento, dijo, me alegra haber sido la primera persona a la que llamaste. Las palabras quedaron flotando en el aire, mucho más íntimas que nuestra conversación anterior, más informal. Sabía lo que Ava sentía por mí, pero no estaba en condiciones de corresponderle. Al menos no ahora. Por ahora, lo que sentía por ella era sobre todo gratitud. Había conocido a Ava hacía 5 años. Acababa de llegar a Londres, y aunque no estaba completamente desamparado, la barrera del idioma y la soledad de estar tan lejos de casa me hicieron sentir perdido y a la deriva durante mucho tiempo. Ava fue la primera persona de mi país que conocí allí. Más tarde, a medida que nos íbamos acercando, bromeaba conmigo, diciendo que en todos sus años en Inglaterra, nunca había conocido a nadie que se hubiera mudado a un país extranjero sin un plan, sin pasión y sin saber hablar el idioma, y que, después de 2 meses, todavía no pudiera mantener una conversación básica. Pero tuve suerte. Conocí a Ava cuando estaba en su peor momento. Hicimos un trato. La contraté por un salario generoso para que fuera mi guía, me enseñara inglés y me enseñara cómo vivir en el Reino Unido. Al ver que iba a la deriva, me ayudó a descubrir mis propios talentos y sueños. Cuando mi mano derecha lesionada me impidió dibujar, me ayudó a entrenar la izquierda. Pasamos de tener una letra torpe y garabateada a poder esbozar planos arquitectónicos impecables con la mano izquierda. No sería quien soy hoy sin la ayuda de Ava en aquellos primeros días. Pero nunca esperé que se enamorara de mí. La primera vez que me dijo lo que sentía, me quedé en silencio. Desde ese día, empecé a distanciarme de ella. Ella notó mi retraimiento, pero en lugar de dar marcha atrás, se esforzó más, su búsqueda se volvió aún más decidida.
No fue hasta que finalmente le conté todo sobre Chloe y le expliqué que probablemente no estaría listo para una relación durante mucho tiempo, que las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Ava cambió su enfoque. Dejó de perseguirme con tanta agresividad, pero no se rindió. Está bien, Ethan, había dicho. Estaré aquí para ti, mientras puedas sanar y abrir tu corazón de nuevo. Y cuando llegue ese momento, me elijas o no, lo aceptaré. No tenía motivos para alejarla después de eso, así que la dejé quedarse. Día tras día, año tras año, hasta ahora, me he acostumbrado tanto a su presencia que recurro a ella instintivamente cada vez que ocurre algo. La tetera se apagó y el agua hirvió. Vertí el agua sobre las hojas de té, observándolas girar y desplegarse en la tetera mientras subía el fragante vapor. Los ojos de Ava seguían cada uno de mis movimientos. Me vio mientras le acercaba una taza de té, y al ver que se me ponía roja la punta de las orejas, no pudo evitar soltar una suave carcajada. «Bébete el té». Le acerqué la taza y murmuré, «Quizás esto te mantenga en silencio». Al caer la noche, Chloe se sentó en el sofá de la mansión Hayes, la luz del techo proyectaba una pequeña sombra bajo sus ojos. Frente a ella estaban los hombres que una vez llamaron a Julian su amigo, cuando las familias Sterling y Hayes eran iguales. Los mismos hombres que lo abandonaron, e incluso lo patearon mientras estaba caído, tras la caída en desgracia de su familia. Julian aún recordaba la última vez que los vio, siguiendo a otro rico heredero. Sus rostros se deformaron en muecas de desprecio mientras se burlaban de él. Y ahora, allí estaban, postrándose a sus pies, con la mano derecha hecha un manojo de sangre. Sus gritos de agonía, mezclados con súplicas de clemencia, eran música para sus oídos. Pero fingió compasión, tirando de su manga. «Chloe, ¿no es esto demasiado cruel?» No vio el destello de asco en los ojos de Chloe al sentir su contacto. «Cruel», dijo con frialdad. «Hicieron algo mal y merecen ser castigados. Solo les quito una mano. Se libran fácilmente». Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Julián se ensanchó. Él lo sabía. Chloe aún lo amaba. ¿Por qué, si no, se habría tomado tantas molestias, torturando a estos hombres, solo porque habían hecho algunos comentarios sarcásticos a su costa? La noticia se extendió rápidamente entre la élite de la ciudad. Los jóvenes herederos de las 4 familias más prominentes habían sufrido una brutal fractura en la mano derecha. Ese mismo día, mientras me subía al coche para ir al trabajo, todo se volvió negro de repente. Al despertar, me encontraba en una habitación que me resultaba inquietantemente familiar. Me tomó un momento, pero entonces me di cuenta. Era la habitación donde me alojé en la mansión Hayes hace 5 años. Estaba bastante claro quién estaba detrás de mi secuestro. Me levanté y fui a la puerta, pero al probar el picaporte, vi que estaba cerrada por fuera. «Señor Chun, ¿está despierto?» «Espere un momento, iremos a buscar a la señora Hayes». Antes de que pudiera responder, oí pasos que se alejaban apresuradamente de la puerta. Recorrí la habitación con la mirada, al ver que todas las salidas posibles estaban cerradas, decidí aceptar la situación y volver a tumbarme. Tenía curiosidad por ver qué había planeado. No tuve que esperar mucho. Después de unos minutos, la puerta del dormitorio se abrió y entró Chloe, vestida con un elegante traje de negocios. Al verme sentado allí en silencio, las comisuras de sus labios se alzaron en una pequeña sonrisa inconsciente. El rostro familiar, la habitación familiar. Si no me hubiera preparado mentalmente para esto, la visión podría haberme dejado sin palabras. «Ethan», susurró, casi inconscientemente. Me giré para mirarla, con expresión vacía. Chloe pareció no darse cuenta o decidió ignorarlo. Sonrió y empezó a explicar, «Ethan, llaman de restaurar la habitación. ¿Ves? Es exactamente igual que cuando vivías aquí antes». Era idéntico. Incluso el marco de fotos cuya esquina rompimos durante una discusión estaba allí, exactamente igual que en el mismo sitio. Era evidente cuánto había pensado en esto a lo largo de los años. Pero lo hecho está. Ningún esfuerzo podía hacer retroceder el tiempo. «¿Por qué me trajiste aquí?» «¿Qué quieres?», pregunté, con los labios apretados. El silencio se prolongó entre nosotras. Chloe bajó la mirada con una sonrisa amarga en el rostro.
Su voz estaba cargada de tristeza. Ethan, ¿siempre tenemos que estar tan enfrentados? No respondí. La respuesta era obvia. Tras un largo momento, suspiró. Intento demostrártelo. Ethan, los hombres que te rompieron la mano, los encontré. A mí también me rompieron las manos. Julián es el siguiente. Dio un paso adelante y, antes de que pudiera resistirme, me agarró de la mano y me arrastró hacia el sótano. A diferencia de la habitación impecable en la que me desperté, el sótano estaba oscuro y húmedo. Hacía mucho que no lo ventilaba ni olía a moho. Y en el centro de la habitación, encadenado de pies y manos, estaba Julián. Estaba sucio y desaliñado. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, levantó la cabeza de golpe, con una esperanza desesperada en sus ojos de que Chloe hubiera venido a liberarlo. Chloe había venido, pero no a liberarlo. Al entrar, otro hombre fue arrojado a la habitación. Un hombre que acababa de salir de prisión, ahora atado de pies y manos. Ethan, como quieras castigarlos, es tu decisión. No tienes por qué tener miedo. Estaré aquí contigo. Habló con una emoción cruda y manifiesta que resonó en la pequeña y húmeda habitación. El prisionero recién llegado fue el primero en estallar. Rompió a llorar, agarrándose a la pierna de Chloe y suplicando por su vida. Señora, no he hecho nada. Por favor, déjame ir. Antes de que pudiera terminar, Chloe lo pateó con una mirada de absoluto asco. Lo reconocí. Un torrente de recuerdos terribles me invadió. Retrocedí instintivamente, palideciendo mientras un escalofrío me recorría la espalda. Al instante siguiente, sentí una mano cálida alrededor de mi muñeca. Levanté la vista y vi el rostro de Chloe, marcado por el arrepentimiento y la preocupación. Ethan, es culpa mía. No estaba pensando. Déjame sacarte de aquí, ¿de acuerdo? Dejaré que ellos se encarguen de esto. No te preocupes, me aseguraré de que todos los que te hicieron daño paguen. Una empleada doméstica me ayudó a salir de la habitación. En un instante, solo Chloe, Julian y el otro hombre quedaron en el sótano. Julian miró a la mujer que una vez amó, con los ojos abiertos de terror, como si estuviera viendo a un monstruo. Chloe, estás loca. Eres un monstruo. ¿No temes lo que te espera? Su voz era áspera y débil, como si no hubiera bebido agua en días. Al oír esto, Chloe lo miró, se levantó y se acercó para pararse frente a él. Ella le agarró la barbilla y, al ver el terror en sus ojos, se rió. ¿Qué me espera? ¿De qué tengo que tener miedo? No parecías preocuparte demasiado por las consecuencias cuando hiciste lo que hiciste. ¿Cómo te atreves a hablarme de eso ahora? Un destello de confusión cruzó el rostro de Julian. ¿Qué hice? ¿De qué hablas? Al darse cuenta de que podría haber un malentendido, Julian lo aprovechó como un salvavidas. Contuvo las lágrimas, su rostro era una máscara de patética inocencia. Chloe, debiste haber cometido un error. ¿Quién hizo qué? La verdad es que no sé nada. Le temblaba la voz, pero intentó sonar valiente. Pero al instante siguiente, ella lo apartó de un empujón y sacó un pañuelo para limpiarse las manos, como si acabara de tocar algo sucio. La humillación y la rabia lo invadieron, pero su situación era tan desesperada que no se atrevió a decir ni una palabra. Julian había imaginado muchas maneras en que Chloe podría reaccionar, pero nunca esperó que se pusiera furiosa. El odio y la repugnancia en sus ojos eran como un cuchillo sin filo que lo desgarraba lenta y dolorosamente. Pero lo que dijo después fue aún peor. Hace 5 años, orquestaste un pequeño drama que casi costó la vida a Ethan. Ahora solo te devuelvo el favor. Será mejor que te agarres, o este juego no será divertido. Julián sintió que se le helaba la sangre en las venas. Me fui hace un momento. Los hombres con las manos rotas. El mismo, encadenado en el sótano. Y este otro hombre, con un rostro extraño y vagamente familiar. Las piezas encajaron en su mente, formando una imagen que no soportaba mirar. Entonces, ¿todo esto es por Ethan? Chloe no lo negó. Se puso de pie, y su expresión confirmó sus temores. Cuando todos paguen por lo que hicieron, Ethan me perdonará. Luego se volvió hacia el otro hombre que intentaba hacerse invisible.
Es todo tuyo, dijo. Recuerda, cuanto más sufra, más posibilidades tendrás de salir de aquí. Ante sus palabras, el hombre levantó la cabeza de golpe, con una sonrisa grotesca dibujándose en su rostro. Vio a Chloe irse, llamándola. No se preocupe, señora Hayes. No la defraudaré. Mientras el hombre avanzaba hacia él, Julian intentó escabullirse instintivamente, pero las cadenas lo sujetaron. Vislumbró la espalda de Chloe alejándose y finalmente se derrumbó, sollozando. Chloe, no puedes hacerme esto. Chloe, me equivoqué. Me disculparé, pero no me dejes aquí. Chloe, el sótano estaba insonorizado, pero aún así, los gritos desesperados y las súplicas de piedad de Julian parecían filtrarse a través de las paredes. Quienes una vez me atormentaron ahora recibían su merecido. Debería haber sido satisfactorio, pero no sentí alegría. Chloe se arrodilló frente a mí con voz vacilante. Entonces, Ethan, ¿estás satisfecho? Si no, dímelo. Haré lo que sea para que te sientas mejor, para que me perdones. Miré a Chloe, quien, incluso ahora, parecía perfectamente serena, sin una sola arruga en su traje de diseñador. La ira que había estado latente en mi interior aún no se había calmado. Al ver su rostro, tan distante de la fealdad que había orquestado, finalmente comprendí el origen de mi inquietud. ¿Es esto?, pregunté. Chloe se quedó atónita un instante, luego su expresión se suavizó, convirtiéndose en una de indulgencia, como si nada de lo que dijera la enojara. ¿Qué te falta, Ethan? Mi mirada se volvió fría, con los ojos fijos en su rostro. Te falta alguien, dije con voz apagada. Chloe, dije, no fueron los únicos que me hicieron daño entonces. Al oír esto, la expresión de Chloe se endureció. Me agarró la muñeca, con la voz tensa, con furia contenida. ¿Quién más? Dime. Te lo dije, no dejaré que nadie que te haya hecho daño se salga con la suya. ¿De verdad no lo sabes, Chloe? Mi voz estaba desprovista de toda emoción, cada palabra era un hielo que parecía atravesarla, congelándola donde estaba. Los gritos de Julian desde el sótano se hicieron audibles de repente. Chloe, ¿quieres vengarlo? Tú eres quien merece pagar más. La cara de Chloe palideció. Quería fingir que no la había oído, huir. Pero extendí la mano y le toqué la mejilla, y se quedó paralizada. Un rayo de luz procedente de una ventana alta atravesaba la penumbra, pero no alcanzaba la oscuridad de la entrada del sótano. Bajé la mano y me levanté, pasando junto a ella hacia la salida. Mi voz era lenta y pausada, cada palabra clara e inevitable. Tienes razón, Chloe. Si de verdad quieres vengarte de mí, eres tú quien debería pagar el precio. Yo era un don nadie, un huérfano. Ni siquiera me habrían notado si no fuera por ti. Para gente como tú, gente como yo es invisible. Tú fuiste quien me trajo a tu mundo. Tú fuiste quien me llamó tu novio mientras coqueteabas con otra persona. Tú fuiste quien se quedó de brazos cruzados y dejó que me humillaran. Chloe, todo esto pasó por tu culpa. Chloe no quería creerlo. Abrió la boca, queriendo negarlo, para decirme que me amaba. Pero un montaje del pasado cruzó su mente. Se vio a sí misma 5 años atrás, con el rostro contraído por la impaciencia, mientras me acusaba de acosarla, de quemar deliberadamente a Julian. Se vio en el accidente de coche, arrojándose delante de otro hombre sin dudarlo un instante. Se vio en el escenario, tocando el piano con otro hombre, completamente ajena a cómo le aplastaban la mano a su novio entre el público, y luego, pagando para encubrirlo todo y proteger a quienes lo habían lastimado. Se vio cuando nos secuestraron a Julian y a mí, y los secuestradores dijeron que solo podía salvar a uno de nosotros. Decidió sacrificarme delante de todos. ¿Era eso amor? Ni siquiera Chloe lo sabía. Mis pasos se desvanecieron por el pasillo, cada uno como un martillazo en su corazón. Cada respiración que tomaba era un dolor agudo y punzante. ¿Pero podía rendirse? No podía. Justo cuando se armaba de valor para ir tras mí, oyó un fuerte estruendo. Le siguió mi voz, llena de alivio y alegría. Ava. No llevábamos mucho tiempo separados, pero en ese momento, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Ava, ¿estás aquí? Al oír mi voz entrecortada,
Ava corrió a mi lado. Me abrazó con fuerza, al sentir el calor de mi cuerpo contra el suyo, el corazón que le latía con fuerza desde que supo que me había perdido finalmente se calmó. Me frotó la espalda, su voz era un murmullo tranquilizador. Está bien, ya estás bien. Siento mucho haber tardado tanto en encontrarte. Cuando Chloe se giró para mirar, esa fue la escena que la recibió. Si antes se había convencido de que solo eran amigos, ahora no había lugar para el autoengaño. Los observó con un dolor masoquista retorciéndose en las entrañas. Sentía los pies como si estuvieran revestidos de plomo. No podía moverse. Sentía el corazón vacío, una ruina desolada. Quería ir con ellos, pero no podía. Así que, la persona que Ethan más odiaba era ella. Realmente había terminado con ella. El dolor de Chloe duró poco. Ava no había venido sola. Había traído a la policía. Quizás fueron los ruidos que provenían del sótano, pero aunque Chloe estaba sola, los agentes estaban en alerta máxima. La familia Hayes, una de las dinastías más poderosas de San Francisco, cayó de la noche a la mañana. El director de la corporación Hayes fue detenido para ser interrogado en relación con numerosas actividades ilegales, lo que a su vez condujo a la reapertura de un caso de agresión que databa de hace 5 años. Finalmente, Chloe fue condenada a 10 años de prisión. La otra parte fue condenada a 3 años por conspiración para cometer agresión. Sin embargo, dado que el delito no se llevó a cabo con éxito y que el propio autor resultó gravemente herido y sufría de inestabilidad mental, su sentencia fue suspendida. El precio fue que pasaría el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Chloe lo confesó todo. Solo tenía una condición. Quería verme una última vez. Tras dudarlo mucho, acepté. Pero no fui solo. En la sala de visitas de la prisión, un grueso cristal nos separaba. Levanté el auricular, y la voz distorsionada del otro lado me provocó un extraño escalofrío. ¿Cómo había llegado todo a esto? Ethan. Solo habían pasado unos meses desde su arresto hasta su sentencia, pero al mirarnos, parecía que había pasado una vida entera. No hablé, solo la observé, esperando a que dijera lo que quería decir. Si nunca te hubiera llevado de vuelta a casa de mi familia, ¿habría sido diferente para nosotros? Seguí sin decir nada. Si nunca me hubiera llevado a casa, no nos habríamos enredado tanto. Si hubiera sido más decidida, ya sea eligiéndome a mí o eligiendo la alianza matrimonial con Julián, se podría haber evitado mucho. Si nunca la hubiera salvado, pero en la vida no hay imprevistos. Chloe era la única heredera de la corporación Hayes. Una vez que recuperara la memoria, jamás se quedaría conmigo en ese pequeño y destartalado apartamento para siempre. Una vez que regresara con su familia, jamás podría ignorar por completo los deseos de sus padres. Pero retrocediendo aún más, sé que jamás habría dejado morir a alguien en un callejón. Tras un largo silencio, Chloe me miró y una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Ethan, todavía te debo una disculpa. Te fallé y te lastimé. Lo siento. Me levanté bruscamente y dejé un sobrecolor crema sobre el mostrador. Me caso, Chloe. De ahora en adelante, finjamos que nunca nos conocimos. Me fui, pero Ava se quedó. Sin mí, Chloe dejó de lado su fachada. Su rostro era una máscara de fría impaciencia. No veía razón para hablar con esta mujer y se levantó para irse. Pero en la puerta, se detuvo y luego regresó al cristal. Cuídalo bien. Fue todo lo que dijo. Al oír esto, Ava sonrió. Miró a Chloe con una sonrisa fría y cómplice. No soy como tú. No soy voluble. No doy por sentado lo que tengo. Lo esperé 5 años. Moriría por protegerlo. No negaría mi amor por él solo porque me vio en mi peor momento. Puedo hacer lo que tú no pudiste, Chloe. Solo me quedé para decirte que lo que le debes es mucho más que una simple disculpa. Dicho esto, colgó el teléfono y se fue. Un año después, una fuerte nevada cubrió San Francisco, cubriéndola con una capa blanca. Caminé por un pasillo sembrado de pétalos de flores, mientras el oficiante recitaba las palabras familiares, presenciando la unión de otra nueva pareja. Ethan Chen, aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, de hoy en adelante, en la prosperidad y en la adversidad,
en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe? Sí. ¿Y tú, Ava Miller, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para tenerla y cuidarla, de hoy en adelante, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe? Ava se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de un amor que nunca había flaqueado. Una sonrisa se dibujó en sus labios al responder con voz firme: sí, quiero. La boda se transmitió en directo por toda la ciudad, llegando a cada rincón de San Francisco, incluyendo la televisión de la sala común de la prisión donde Chloe estuvo encarcelada. Al día siguiente, encontraron a Chloe muerta en su celda.